señores, son 12:59, mientras que preparo el cencerro campero, que le queda poca vida también, que anda por acá, y vamos a dar inicio ya puntualmente como siempre. Bueno, muy bien. Pido por favor a Secretaría que entonces pongamos el saludo a las banderas y el saludo a nuestros auspiciantes, por favor. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia. AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra reunión. Faltan 2 nada más para terminar la etapa de esta junta. O sea que encantado de seguir viéndolos a todos ustedes que nos van siguiendo con mucha frecuencia. Se va armando una especie de pequeño subgrupo dentro del club de los que estamos siempre acá en no presenciales. O sea que gracias a todos por acompañarnos como siempre. Bueno, paso entonces la palabra y el informe a Juan Javier Negri, de Secretaría. Invitados y amigos, muy buenos días. Ha abierto nuestra reunión virtual del miércoles 23 de junio el presidente de este club centenario, el arquitecto Alejandro Marolda. Nuestro invitado y orador de la fecha es el doctor Mariano Causino, a quien damos una muy cordial bienvenida. El doctor Causino nos hablará sobre la inserción internacional de la Argentina. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Como el doctor Causino es amigo de varios de quienes estamos aquí, nos hemos reservado varias preguntas ácidas y difíciles para hacerle. El próximo miércoles 30 de junio tendremos como orador al doctor Miguel Ángel Pichetto, quien nos hablará sobre una mirada sobre el país. Pichetto o Pichetto, según ustedes quieran pronunciarlo.
Hoy a las 18 se realizará la Fiesta de los Lauros, por medio de la cual, y gracias a nuestro Ateneo Rotario, el club distingue a entidades e individuos que se han destacado por su contribución a la sociedad. Este año se premiará con la Rueda Rotaria a la Fundación Educando, presidida por la señora Bettina Bulgheroni, por promover la salud y el bienestar y brindar educación de calidad para combatir la pobreza y crear así una sociedad con igualdad de oportunidades. Con la distinción El Sol de Plata al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, por su contribución a la cultura y las artes, y con los laureles de plata a la personalidad del año 2020 a Alberto Crescenti, servidor público, al padre Rodrigo Sarazaga, filántropo, a Paula Berén Pareto, deportista, a Andrea Gamarnik, científica, y a Estanislao Gómez Minujín por solidaridad comunitaria. Los invitamos a todos a participar de este acto. La lista de premiados es más que relevante y se añade a un listado de personalidades e instituciones que han dejado huella en nuestro país. Ahora, la sección de buenas noticias. Hemos recibido de la directora Susie Howe y el fiduciario Jorge Aufranc de Rotary International dos excelentes noticias que nos enorgullecen. La primera, el G7, el grupo de 7 países, reconoció a Rotary por su labor en la erradicación de la polio. Y la segunda, se ha propuesto a Rotary International para recibir el Premio Nobel de la Paz. Desde la sede de Rotary International se me han entregado 5 pasajes gratuitos con todos los gastos de estadía incluidos para viajar a Suecia y Noruega en caso de que Rotary reciba el Premio Nobel para ser entregados a socios de este club. Este secretario honorario escucha ofertas, intermediarios, abstenerse. Otra muy buena noticia es que el Rotary Club de Morristown, New Jersey, de Estados Unidos, aprobó la donación de $2.100 para las cisternas para agua pluvial en el Boquerón, Santiago del Estero. Estamos acercándonos a la meta que teníamos prevista. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Catalán, invitado por Juan Pablo Maglier, el doctor Enrique Abogadro, invitado por quien les habla, Ana María Cermesoni, del Rotary Club de Punta Chica, Leticia Burges, sufrida secretaria honoraria del Rotary Club del Rosario de Santa Fe, Ricardo Barcarolo, del Rotary Club de Villa Devoto, y René Donantueno, del Rotary Club de Punta Chica también. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Clara, por favor. Muchísimas gracias, doctor Negri. El orador de hoy, Mariano Causino, es abogado, es fundador y director de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de UCES, ha sido embajador en Israel y Costa Rica y ha escrito numerosos libros sobre historia contemporánea y política exterior. Mariano, es un gusto verlo y escucharlo. Bueno, muchas gracias, Clara, un gusto saludarla. Le quiero agradecer también a Juan Pablo Maglier por las gestiones y a tantos amigos que veo aquí en esta reunión. Yo le pediría, Clara, que si usted es tan amable me indique cómo quiere proceder y con la sugerencia que yo haría de hablar breve y después dejar bastante tiempo a preguntas, que me parece más útil, pero como usted me indique. Bueno, Mariano, hacemos así. Primero lo escuchamos su exposición general y después yo coordino las preguntas que me hagan llegar. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. El título es muy genérico, la inserción internacional de la Argentina. Bueno, yo diría que para hablar de esto hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Una, el mundo como es en las presentes circunstancias históricas, y segundo, cómo es la Argentina. El mundo en este momento atraviesa un periodo que es el de la posguerra fría, final de la Guerra Fría, en el cual es un tiempo en el que se caracteriza básicamente por el ascenso de China como potencia global, y es una alteración de la inmediata finalización de la Guerra Fría, donde los Estados Unidos habían emergido como la única superpotencia remanente del sistema después de la caída de la Unión Soviética. Hoy Estados Unidos sigue siendo el primer país de la Tierra, pero ese liderazgo cada día disminuye en términos relativos, porque Estados Unidos es un país que tiene aproximadamente el 18% del Producto Bruto Mundial, cuando hace 30 años era aproximadamente el 25%, y el final de la guerra llegó a ser casi el 40%, de modo tal que el poder de los Estados Unidos en términos relativos ha disminuido, lo cual no significa que el país haya disminuido, sino que han ascendido otras potencias, fundamentalmente China,
a partir de las reformas pro mercado iniciadas por Deng Xiaoping a la muerte de Mao y Zhou Enlai a fines de los 70. En el segundo elemento que sobre el plano de poder global, digamos del orden global, es el siguiente. Probablemente el siglo XXI ofrezca un escenario más favorable para un país como la Argentina que el del siglo XX, aunque tal vez no tan favorable como el del siglo XIX, pero la historia argentina, que se puede resumir en 200 años más o menos, la historia moderna de la Argentina, tuvo una primera mitad muy virtuosa por una combinación de factores que era un escenario global muy favorable y una inserción inteligente de la clase dirigente argentina, y una segunda mitad mucho más dificultosa, derivada de dos factores. Uno, que el mundo era menos beneficioso para un país como la Argentina, y segundo, que los distintos gobiernos argentinos en muchos casos cometieron errores que después, si hay tiempo, los podemos analizar. Lo segundo, ese es el plano global. El plano interno, ¿cómo es la Argentina? Bueno, la Argentina a su vez es el octavo país más grande del mundo, pero es un país que tiene una población relativamente pequeña, todavía con un buen nivel educativo, aunque declinante, desgraciadamente, en su calidad educativa, pero la Argentina es un país que ha disminuido en términos relativos de manera muy importante. La Argentina hace 50, 60 años era el primer país de la región, lo dejó de ser en realidad hace 60 años, en la época de Frondizi más o menos, y hoy tampoco es el segundo país más importante de la región, compite en realidad por el tercer o cuarto lugar. Si se tiene en cuenta México es el cuarto, pero si no se tiene en cuenta México, si solo se considera Sudamérica, la Argentina compite por el segundo o tercer lugar con Colombia, porque Colombia tiene una población más elevada que Argentina y el Producto Bruto colombiano, a medido hoy, debe ser ya más alto que Argentina. A su vez, la Argentina es el país con una política exterior más oscilante de la región, con la excepción de Venezuela, que es un caso muy extremo, pero sacando el caso venezolano, es probablemente el país que presenta mayores dificultades macroeconómicas y de alteraciones, digamos, de su política internacional en las últimas 4 o 5 décadas. Eso hace que el país tenga debilidades muy importantes en un momento en el que hay una rivalidad estratégica entre las potencias y frente a la cual un país como la Argentina una potencia media como Argentina debería intentar una política de acercamiento y de coordinación con los países del Mercosur y la región para enfrentar esa creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, que es un dato objetivo que un país como la Argentina obviamente no puede ni modificar ni pretender alterar, solamente puede intentar sufrirlo lo menos posible y aprovecharlo lo más posible. Pero para hacerlo no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer en coordinación con sus vecinos, y por eso es que la política exterior argentina ha merecido de nuestra parte una crítica tan fuerte, porque ha deteriorado enormemente los vínculos con el Brasil y con el Mercosur. Bueno, yo pararía aquí, Clara, porque esto es muy genérico, pero la verdad es que me parece más útil que puedan hacerme preguntas específicas y yo en la medida que pueda las voy a intentar responder. Muchas gracias. Gracias, embajador. Bueno, la primera pregunta está vinculado a un hecho muy actual, que es la posición argentina en el tema Nicaragua, su posición en la OEA y luego en las Naciones Unidas. Quisiera conocer su opinión y las consecuencias que puede tener para la Argentina que adopte este tipo de posiciones. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo no soy embajador, yo fui embajador, ¿no? Porque si no se enojan los diplomáticos que les usurpan los cargos. Pero le agradezco. Nicaragua, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? Nicaragua es un país que está gobernado por un matrimonio, el matrimonio integrado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que es vicepresidente. Daniel Ortega fue el líder de la revolución sandinista que derrocó en julio de 1979 a la larga dictadura de los Somoza, que había gobernado el país desde el año 36 hasta el 79, y instauró en ese momento, en la década del 80, un gobierno al estilo cubano, aunque no logró establecerse como tal porque Cuba es una sociedad mucho más sofisticada, bueno, por razones largas de explicar, pero instaló en los hechos un intento de imponer una dictadura
comunista. Lo logró parcialmente, pero en 19... y la economía, bueno, Nicaragua sufrió muchísimo, más de lo que ya venía sufriendo, pero en 1990 el hecho clave es que en febrero de ese año, Daniel Ortega comete el mayor error de su vida política al desoír a Fidel Castro, y él da una elección en la cual termina perdiendo las elecciones y gana Violeta Barrios de Chamorro, que era la viuda de Joaquín Chamorro, si no me equivoco se llamaba, que había sido un periodista y un dirigente muy importante que había sido asesinado a fines de los 70. Ella gana la elección y hay 3 gobiernos sucesivos democráticos en Nicaragua, pero por una serie de razones que son largas de explicar, pero que básicamente tienen que ver con un pacto que hizo el expresidente alemán, Arnoldo Alemán, con Daniel Ortega. Daniel Ortega intenta volver al poder reiteradamente a lo largo de la década del 90 y principios del 2000, pierde 2 o 3 elecciones, pero finalmente, gracias a un acuerdo que hace con Alemán, que le disminuye la posibilidad de, digamos, el margen por el cual usted puede ser electo presidente, lo bajan al 35%. En Nicaragua llegó a existir la posibilidad que usted con el 35% de los votos es presidente en primera vuelta. Eso lo hizo gracias a un pacto que selló con Alemán, que fue una traición, obviamente, por parte de Alemán, y lo cierto es que vuelve con el auspicio chavista, vuelve Ortega al poder y no se fue nunca más. Porque ¿qué es lo que pasa? Y además, ¿qué es lo que hizo ahora recientemente? En diciembre del año pasado aprobaron una ley mediante una supermayoría que ellos tienen en el Congreso nicaragüense, donde controlan 71 bancas sobre 92, pasaron una ley que le permite a la presidencia ejecutar poderes casi judiciales, y acusando a una persona de traición a la patria, de lavado de dinero y otras cuestiones muy genéricas, detiene candidatos. Y así han detenido más o menos 20 personas, entre los cuales varios candidatos a presidente. Ante eso, en la Organización de Estados Americanos hubo una votación la semana pasada, y la Argentina se abstuvo en esa votación, junto con México y otros pocos países. En los hechos, ¿qué es lo que ha ocurrido, Clara? El gobierno argentino le ha dado un aval a la dictadura de Nicaragua. He hecho esta explicación para explicar qué es lo que pasa en Nicaragua. Gobierna un matrimonio que tiene sometido al país, y el gobierno argentino le ha dado el aval, al igual que le ha dado, por supuesto, a Venezuela, ¿no? a la dictadura venezolana. Y ni hablar de Cuba, donde no hay una sola palabra sobre la dictadura castrista que tiene sometido a Cuba hace 60 años. Así que básicamente eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que es inadmisible, es una claudicación total de un país que tenía una política casi de Estado, diríamos, en materia de defensa de derechos humanos desde la recuperación de la democracia, y creo que es totalmente condenable y repudiable. Ahora, permítame, doctor Causino, repreguntarle, ¿cuál es el negocio en el sentido de la palabra diplomática que Argentina piensa obtener de una no condena a un régimen como Nicaragua? Bueno, yo creo que ninguno, pero me parece que la explicación que uno puede encontrar tiene que ver con alguna serie de compromisos políticos y geopolíticos que tiene, entiendo yo, la vicepresidente, que es la jefa política de este gobierno, con los cubanos, con Venezuela, con todos los integrantes del Foro de San Pablo y de los países que están gobernados por ese sistema de relaciones, por ese eje, no sé si decirle eje, pero al menos por esa adhesión, creo que es evidente. Yo creo que para la Argentina son cosas muy negativas que no van a contribuir absolutamente en nada. Por el contrario, tienen problemas van a traer problemas actuales y futuros. Pero no hay que olvidar que la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante su gobierno, en el final de su gobierno, terminó firmando un pacto con la República Islámica de Irán. O sea, de ahí para abajo, cualquier cosa se puede esperar de este gobierno. Desgraciadamente, el presidente de la República y su canciller, que dijeron que iban a hacer una política exterior moderada, a poco de andar, se desenmascararon y se demostraron como lo que son, instrumentos de una política diseñada y dirigida por Cristina Kirchner. Doctor Causino, usted ha escrito 2 libros referidos a Rusia. Uno de ellos es Rusia, actor global,
el renacer de un gigante y la inequidad de Occidente, y la otra es la Rusia de Putin. Una de las preguntas que me hacen llegar acá, son varias vinculadas a Rusia, es, ¿hay un acercamiento posible entre Estados Unidos y Rusia para enfrentar el crecimiento de China? Bueno, eso remite a... Hay un sector de la política, del establishment de relaciones internacionales en los Estados Unidos, que si bien es minoritario, es relevante por la calidad de quienes lo expresan, por ejemplo, gente como Kissinger, sostienen que, dado que la potencia ascendente en el siglo XXI es la República Popular China y no la ex Unión Soviética, una política realista indicaría que los intereses de Occidente deberían estar mejor atendidos si los Estados Unidos logran algún tipo de entendimiento con Rusia a los efectos de contener el crecimiento de China, porque la realidad es que en los últimos 20 o 30 años, después del final de la Guerra Fría, hay una falta de entendimiento muy profundo entre Rusia y Estados Unidos que tiene que ver con la expansión de la OTAN. Para el que le interese, por ejemplo, puede leerlo. Ayer hay una columna muy interesante que escribió el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en un diario alemán, que está publicado en varios medios, que lo pueden buscar, que él explica, puede gustar o no lo que explica, pero explica básicamente esta cuestión que tiene que ver con ese desentendimiento. Ustedes tengan en cuenta que cuando caen los regímenes socialistas de Europa Central y de Europa del Este, y se unifica Alemania, la unificación alemana, por supuesto, fue un hecho que recordó los peores recuerdos para muchos. Por ejemplo, Margaret Thatcher estaba en contra de la unificación alemana, y tantos otros, y Giulio Andreotti, por ejemplo, pero los Estados Unidos apoyaron la unificación alemana aún contra los deseos de Rusia. Y en un momento dado, el secretario de Estado de Bush, que era James Baker, él le dice a Gorbachev, le dice que la unificación alemana no iba a suponer una expansión de la OTAN hacia el este. Y finalmente eso se hizo en la administración Clinton. Los rusos lo sintieron como una traición, y eso es la causa fundamental, no la única, pero la fundamental, de que los rusos se sintieron abandonados por los americanos en la década del 90 y después durante el gobierno de Bush también, con el periodo Obama la relación fue muy mala, y eso hizo que Rusia reorientara su estrategia hacia una relación de mayor cercanía con China, un país con el que en realidad las relaciones entre China y Rusia han sido muy malas, porque con solo mirar un mapa usted se va a dar cuenta que es una relación estructuralmente muy complicada. ¿Qué pasó en el periodo anterior, antes del fin de la Guerra Fría? Bueno, la diplomacia de Nixon y de Kissinger había entendido que para contener a la Unión Soviética era necesario un acercamiento con China. Por eso el famoso viaje que Nixon hace en febrero del 72 a China fue una política diseñada con la estrategia típicamente de balance de poder de personas realistas, de gente con un pensamiento realista como Nixon o como Kissinger, pero que después fue continuado, por ejemplo, por Brzezinski en el gobierno, en la administración Carter, el entendimiento de que era mejor que Washington tuviera una relación con Moscú y con Pekín, mejor que la que tenían entre sí Pekín y Moscú. Hoy, ¿qué es lo que plantea esa pregunta que usted me hace? Es decir, bueno, hoy, ¿qué es lo que sería deseable para los Estados Unidos y para Occidente en general? Lograr un acercamiento o al menos mejorar la relación con Rusia para evitar que Rusia quede en manos de los chinos. Porque hoy la potencia fundamental en el mundo del siglo XXI no es la ex Unión Soviética, es China. ¿Cómo ve, doctor Causino, la relación hoy entre la Argentina y la Federación Rusa? Bueno, es una relación positiva, porque la Argentina ha tenido con Rusia a lo largo del tiempo una relación buena, a pesar de los cambios que se produjeron entonces en la Unión Soviética. Piensen, por ejemplo, que el general Perón, el 6 de junio del 46, 2 días después de asumir la presidencia, reinició las relaciones con la Unión Soviética, envió allí a Cantoni como embajador y después a Bravo. Hubo varios miembros de la familia Bravo que fueron embajadores en la Unión Soviética y después en la Federación Rusa, y es una relación que se mantuvo en el tiempo bastante positivamente a pesar de la cuestión ideológica.
Por ejemplo, la Argentina no adhirió al embargo cerealero que la administración Carter decretó en enero del 80, después de la invasión a Afganistán. Eso redundó en un gran beneficio económico para Argentina porque se aumentó notablemente la exportación de cereales, por supuesto a costa de un reclamo de los norteamericanos y de un vaivén en la política exterior argentina, pero en ese sentido fue positivo para esa relación bilateral y además las economías tienen algún grado de complementariedad. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Las prioridades estratégicas de Rusia están en Europa del Este, en primer lugar, en Medio Oriente, en segundo lugar, y en la relación con China. La realidad es que Sudamérica es una región alejada y poco relevante para los rusos. O sea que la expectativa a veces un poco exagerada que tiene de pronto algunos sectores del gobierno argentino sobre la relación con Rusia son un poco excesivas y no hay que exagerarlas a mi modo de ver. Doctor Causino, usted sabe que en estos tiempos se habla de la diplomacia de las vacunas. Hoy se ha conocido una declaración del gobierno ruso diciendo que si bien aspira a cumplir con el tema de las vacunas en relación con la Argentina, primero va a priorizar las necesidades internas. Y la pregunta que me hacen llegar acá es, ¿por qué la Argentina en materia de vacunas tiene una relación especial o privilegiada con países que al mismo tiempo son autocracias? Bueno, son varios temas que algunos los puedo contestar y otros no porque no los conozco. A ver, yo creo que el gobierno argentino, mejor dicho, con respecto a la compra de vacunas, tuvo una combinación de factores que llevaron a un mal resultado. Por un lado, privilegiaron una vacuna por razones que nadie sabe exactamente o no se pueden confirmar, con una vacuna que a su vez tuvo una serie de problemas, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Pero que es una vacuna eventualmente británica, o sea que no se podría decir que en ese caso es por una razón geopolítica. Sí puede haber un condimento geopolítico en haberse negado a firmar un contrato con Pfizer, cuando la Argentina aparentemente tenía condiciones muy favorables para hacerlo por la serie de pruebas que se habían hecho en la Argentina. Lo cual es el gran misterio de este mundo, no de este mundo, de esta hora, saber qué pasó con el famoso contrato con Pfizer. Pero yo no lo sé. Tercero, con China y con Rusia, puede ser que el gobierno tenga una exagerada vocación de quedar bien con ellos. También hay que reconocer que, bueno, por suerte los rusos nos dieron algo, porque tal vez si no hubiera sido por eso, capaz que ni siquiera teníamos las vacunas Sputnik, muchas o pocas. La declaración que hoy hizo el vocero del Kremlin, Peskov, sobre que primero van a privilegiar a la provisión en Rusia es perfectamente atendible. Cualquier país haría lo mismo. Nos puede caer simpático o no, pero si nosotros fuéramos rusos estaríamos satisfechos de que el gobierno ruso satisfaga la necesidad interna. ¿Por qué no lo van a hacer? Ahora, ¿qué pasa con esos contratos? Son contratos aparentemente poco firmes en cuanto a la posibilidad de reclamar su cumplimiento en tiempo, en forma. Lo mismo con China. Las vacunas chinas tienen aparentemente una cobertura bastante menor, fíjense lo que pasó en Chile, pero mucho más no puedo decir porque yo solamente soy abogado, no me gusta estar, digamos, hemos estado hace 1 año y medio escuchando tantos vacunólogos, virólogos, ¿cómo se llaman? Que han dicho, además han dicho tantas estupideces que la verdad es que no quiero contribuir yo con mi ignorancia. Mariano, acá me hacen llegar una pregunta, ¿no? Usted ha señalado que América Latina no es un centro de atención ruso, pero acá me señalan la influencia rusa en el régimen venezolano. ¿Qué reflexión puede hacer usted sobre esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Al final de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias emergentes de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, dividieron el mundo en 2 áreas de influencia. Eso a través de una serie de conferencias, por ejemplo la conferencia de Yalta y demás. En ese entendimiento que determinó el sistema de funcionamiento global y que aún hoy persiste, aunque disminuido, persiste en esas realidades, el hemisferio americano es una zona que se supone que está bajo el control hegemónico de los Estados Unidos, más allá de lo que alguno pueda pensar sobre si está bien o mal eso. Pero en los hechos es una realidad. Estados Unidos es
es la única potencia dotada de armas nucleares en el hemisferio americano, y es la potencia que ningún rival dentro de este hemisferio ha rivalizado, está en condiciones de rivalizar con Estados Unidos. En ese sentido, del otro lado, la Unión Soviética tenía un control sobre Europa Oriental y una pretensión de influencia en Medio Oriente y una pretensión de influencia en el tercer mundo. Cuando hubo alteraciones en ese sistema, por ejemplo Cuba, donde la Unión Soviética tuvo una influencia, una injerencia en el hemisferio americano, eso generó, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear por esa situación. El derivado de las zonas de influencia en el mundo, que sigue vigente, hace que cuando una potencia como Estados Unidos interviene o tiene injerencia o opina o de algún modo u otro tiene incidencias, por ejemplo, en Europa Oriental, Rusia lo ve como una alteración a ese equilibrio de poder. Y la forma de responder a eso, en alguna medida, es a través de operaciones que ha hecho Rusia, por ejemplo, en Venezuela, que es un país que está en la zona de influencia de los Estados Unidos. De modo que lo que yo le contestaría es que, de alguna forma, lo que hacen los rusos en Venezuela es una suerte de evolución de gentilezas, por lo que los rusos entienden que han hecho los norteamericanos, por ejemplo, en Ucrania, en Georgia, en muchos países que pertenecen a lo que los rusos entienden como el near abroad, que es el extranjero cercano, que son territorios que integraban el imperio ruso hasta hace no tanto tiempo y por cuya pérdida los rusos se lamentan, que es cuando cayó la Unión Soviética. Esto estoy tratando de describir las cosas como creo que son. Vuelvo a decir que no es que a mí me parezca bien o me parezca mal, lo que quiero decir es cómo los norteamericanos entienden esa situación y cómo el liderazgo ruso entiende esa situación. Eso es lo que pasa en Venezuela, donde hay un aprovechamiento. Ahora, otra potencia fundamental es China, porque China tiene inversiones importantes en Venezuela, que las dan por perdidas prácticamente, ¿no? Porque los venezolanos tampoco crean que se han portado tan bien con los chinos o con los rusos. Entonces, pero eso básicamente es lo que ocurre en esa situación. ¿Usted ve real la posibilidad de que se creen bases rusas en la Argentina? No, Rusia lo que tiene es Rusia compite con China por una serie de intentos de crear centrales de energía. Una base militar rusa en la Argentina, no lo creo, no lo sé. Lo que hay en la Argentina sí es una base china en el sur, que trajo complicaciones y que en el largo plazo es una situación a tener en cuenta, porque por supuesto es difícil de revertirla, ¿no? Porque una vez que ese tipo de situaciones se generan, son difíciles de revertir y por eso es que son tan cuestionables cuando se hacen. El gobierno de Cristina Kirchner en el año 2014 permitió esa base en Neuquén, y es una base científica, pero que depende obviamente del gobierno chino y que el día de mañana puede ser reconvertida. Lo que sí es cierto es que es la única base que tiene China en el hemisferio americano. Si el día de mañana hay una guerra entre la OTAN y China, China tiene una presencia en Sudamérica, en nuestro país. Yo creo que es una decisión política muy equivocada que hizo el gobierno de Cristina Kirchner por una medida de cortísimo plazo, que era conseguir un swap para reforzar las reservas. Fue una medida muy equivocada que el gobierno de Macri obviamente no pudo revertir. Creo que ningún gobierno podría revertirlo, ¿no? Porque una vez que eso ocurre, además no es tan fácil cancelarle un acuerdo así al segundo país más importante del mundo, que es China. En el caso acá me dicen Rusia. No, Rusia lo que quiere es fabricar una central de energía. También los chinos empujan por eso. Dictámenes de los expertos en energía sostienen mayoritariamente que esas instalaciones no son prioritarias, que con ese dinero se podrían hacer otras, pero tampoco yo soy un experto en esto en materia energética, ¿no? Pero si ustedes han hablado, supongo, con expertos en energía, como Alieto Guadani y otros exsecretarios de energía, tienen esa postura. Mariano, usted ha sido embajador en Israel y hace unas semanas la Argentina también entró
en una suerte de conflicto al negarse a condenar o a igualar a Israel con los ataques de Hamás. Quisiera escucharlo sobre este tema también. Bueno, nosotros hemos cuestionado notablemente, digamos fuertemente, esa postura del gobierno argentino, porque creemos que en primer término un gobierno de la Argentina, cualquiera sea su signo político, tiene que reafirmar el compromiso con la lucha contra el terrorismo y el rechazo a cualquier forma de extremismo, ¿no? Estamos hablando del terrorismo internacional que ha golpeado a la Argentina recientemente en 2 oportunidades y murieron más de 100 personas entre los 2 hechos combinados del 92 y el 94. De modo tal que la verdad que es inaceptable que la Argentina haya tenido esas expresiones y ese comunicado que hizo la Cancillería Argentina, que después, a su vez, en declaraciones en algunos medios, el presidente de la República y el canciller intentaron explicarlo con explicaciones que fueron casi peores que el comunicado mismo, ¿no? Hay una expresión muy poco feliz del canciller argentino, en la cual en una sola oración quedó mal con los judíos, mal con los árabes y mal con la gente de La Matanza. Bueno, es incalificable lo que hizo el ministro de Relaciones Exteriores. Pero lo grave es que el presidente lo confirmó y lo que significa eso. Ahora, yendo a lo que ocurrió en el mes de mayo en Gaza. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Gaza es un territorio muy pequeño en el que viven hacinadas más de 2 millones de personas en condiciones casi infrahumanas, que por un lado comparte una frontera muy en el norte y sobre tierra con Israel, y en el sur con Egipto, y después está el Mediterráneo. Está bloqueado, pero ese territorio está gobernado desde el retiro de Israel en el 2005, en el tiempo de Sharon. Hubo una elección y ganó Hamás, cosa que fue denunciada en su momento por Netanyahu, quien sostuvo que eso iba a terminar siendo, finalmente iba a controlarlo Hamás, y Hamás es un movimiento islamista extremista que niega la existencia de Israel y que que hace permanentemente ataques terroristas contra el territorio israelí. Por supuesto, cuando Israel es atacado, Israel se defiende ante ese ataque como lo haría cualquier Estado soberano en defensa de su territorio, pero con un costo en vidas humanas muy elevado. En este último conflicto murieron más de 200 personas. Lo que sucede es que Hamás usa a la población civil de Gaza prácticamente como escudo humano. Entonces, esa es la realidad de lo que ocurre en ese lugar, sobre todo en el sur de Israel, donde la población es atacada permanentemente por ataques de Hamás. Ahora, ante eso, el gobierno argentino, en lugar de cuestionar el terrorismo, sale a cuestionar al Estado de Israel en su ejercicio de legítima defensa. Bueno, a mí me parece inadmisible. Más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no con algunas cosas de Israel, que no viene al caso comentarlas, podemos opinar mucho de eso, pero en primer lugar tenemos que condenar el terrorismo. Doctor Causino pregunta, Argentina es un país que exporta centrales nucleares. ¿Qué sentido tiene entonces comprárselas a China o aceptarlas chinas? Bueno, le vuelvo a decir, con respecto al tema, la opinión que yo le puedo dar es un poco genérica, porque no conozco en detalle el tema. Muchas veces a uno le preguntan sobre, por ejemplo, sobre Rusia, porque como yo he escrito libros sobre Rusia, me preguntan sobre las centrales rusas, pero realmente no conozco específicamente el caso. Tiendo a pensar que tiene razón el que hace la pregunta y que es un error. Y además, por lo que he leído y he escuchado de los secretarios de Energía y la gente que conoce del sector, dicen que no es prioritario eso. Lo que pasa es que en la relación entre Argentina y China, el problema que tiene es una relación absolutamente asimétrica, ¿no? Como también es con los Estados Unidos, porque estamos hablando de un país de una potencia global frente a un país mediano como la Argentina. Pero el problema que tiene un país como el nuestro es que la agenda de esa relación en gran medida la intenta imponer, la intentan imponer los chinos, porque los chinos trabajan bien en función de sus intereses nacionales. Y ellos tienen una agenda de largo plazo, con metas, con objetivos,
y la Argentina, desgraciadamente, no tiene a veces cómo responder a eso. Fíjense, yo he sido muy crítico de algunas palabras que tuvo el embajador argentino en Beijing, el nuevo embajador, porque es una persona que conoce mucho China. Es un hombre que en su presentación en el Senado, la verdad es que a mí me impactó bien en el sentido de su conocimiento, pero una vez que está allí en el cargo, prácticamente se transformó en el segundo embajador de China en la Argentina, en vez de ser el embajador de la Argentina en China. Entonces, cuando eso sucede, prácticamente los chinos tienen una agenda, pero el problema es que no hay por qué aceptarla completamente y hay que sopesarla de una manera racional. Entonces, yo creo que esa es la postura genérica que yo le podría decir, pero reitero que yo no conozco específicamente el tema energético o el tema de la relación bilateral, donde, por ejemplo, una persona que conoce mucho este tema es el embajador Guelar, que estuvo recientemente en China, o la gente de energía, que lo sabe con más precisión. Doctor Causino, ¿cuál es su opinión sobre la defensa sobre Malvinas que hicieron el canciller Solá y Filmus en las Naciones Unidas? Bueno, creo que el gobierno argentino, bueno, la presentación que hizo el canciller se hace todos los años en el Comité de Descolonización. Lo que pasa es que con Malvinas también, Malvinas es un tema delicado para hablar porque, por las características históricas que tiene el tema y porque además los gobiernos suelen ser caricaturizados un poco, o en un sentido o en otro. Y si un gobierno intenta tener una política realista, a veces es acusado de ser blando y de abandonar el reclamo de soberanía, y cuando por el contrario un gobierno se pone firme, a veces se exagera y pareciera que está utilizando la causa con un sentido electoralista o excesivamente nacionalista en los medios. Yo creo que la política que ha tenido el kirchnerismo sobre Malvinas, en lo discursivo tal vez es correcta, pero en el plano de los hechos no lograron nada. La gestión que ha hecho Filmus en el gobierno de Cristina Kirchner, y ahora que ha creado nuevamente la Secretaría de Malvinas, la verdad es que no tiene un gran avance. El problema, tampoco creo que pueda tener mucho más avance. El problema es que la Argentina, para lograr recuperar las Islas Malvinas, que algún día las va a recuperar, pero la Argentina tiene que presentarse como un país serio y con una reputación respetable en el mundo. Si no, es muy difícil lograr eso. Entonces, lamentablemente a veces se adoptan posiciones y discursos que suenan muy bien y que se recurre a ellas cada vez que hay una presentación en el Comité de Descolonización o cada 2 de abril, pero que a la larga, en el largo plazo muchas veces contribuyen a los objetivos contrarios a los buscados, ¿no? Así que diría eso básicamente. Me han llegado 2 preguntas vinculadas a la política nacional. La pregunta es, ¿en qué se equivocó el gobierno de Macri para permitir nuevamente el regreso del kirchnerismo al poder? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo creo que el gobierno del presidente Macri tuvo un problema evidentemente en materia económica. Creo que está derivado el hecho de 2 cuestiones. Primero, no haber denunciado gravemente lo que pasó, la situación heredada. Segundo, de no haber hecho una política quizá de mayor ajuste, o digamos de una política de shock al comienzo. Y tercero, tal vez de haber dividido la conducción económica. Pero creo que el problema va más allá del gobierno de Macri, porque creo que en realidad lo que pienso que pasó en la Argentina y que puede volver a ocurrir es que nosotros tenemos un mal entendimiento sobre la historia reciente de la Argentina. El único intento de modernización de la economía y de estabilización y de crecimiento de la economía en los últimos 50 o 60 años fue el que se hizo en los años 90. Y la Argentina sigue teniendo, creo yo, una idea equivocada sobre lo que pasó en los 90.
Y mientras persistan esas ideas, vuelvo a decir equivocadas, porque creo que la clase dirigente argentina y los medios de la Argentina, en vez de cuestionarse los errores de los 90, se cuestionan los aciertos de los 90, y los aciertos son demonizados. Bueno, mientras tengamos esa visión ideológica equivocada, probablemente no podamos salir de eso, porque la Argentina en el 2001, la crisis del 2001 no fue corregida, fue eludida. La Argentina evadió la crisis del 2001 porque por una combinación de factores que tienen que ver con el agregado de demanda y el surgimiento de los precios de los commodities a partir del ingreso de China a la OMC y demás, eso hizo que la economía argentina creciera mucho, pero no se resolvieron los problemas de fondo. Al contrario, se profundizaron los problemas y muchas reformas institucionales y de estabilidad y de reforma de la economía argentina que se habían logrado en esos años, se tiraron atrás. Por ejemplo, piensen en materia energética, la política energética que se había logrado y cómo se destruyó completamente y cómo el país perdió el autoabastecimiento, perdió la capacidad de exportar energía y tantas otras cuestiones. Piensen lo que se ha hecho en materia de previsional, por ejemplo, cuando se destruyó el sistema de ahorro de jubilaciones privadas que había. Entonces yo creo que el gobierno de Cambiemos tuvo ese problema en materia económica, y eso redundó en que tuvo que hacer una política de ajuste en el final, que redundó en perder la elección, lamentablemente. Por otro lado, está el tema de la política social, que yo no soy un experto, pero creo que también hubo equivocaciones. Ahora, como lección para el futuro, allí donde el gobierno se animó a hacer cambios profundos, el gobierno tuvo éxito. Creo yo al menos. En materia de política exterior fue un gobierno exitoso. En materia de seguridad fue un gobierno exitoso. Es decir, en algunos debates en materia educativa fue un gobierno exitoso. Es decir, donde se animó a cambiar, tuvo éxito. Donde no se animó plenamente, tuvo dificultades. Bueno, acá me hace llegar una pregunta curiosa, ¿no? ¿Usted cree que en las próximas elecciones, las PASO y las legislativas, hay lugar para el fraude? Bueno, siempre dicen que hay lugar para fraudes puntuales. No le puedo decir si va a haber o no va a haber fraude, no lo sé, esperemos que no. Hay versiones de todo tipo sobre eso. Pero no soy un experto en esto como para en una conferencia ponerme a opinar en esa materia, ¿no? Me parecería un poco irresponsable de mi parte. Pero tampoco lo puedo negar. Y puedo escuchar, tenemos muchas versiones de todo tipo. Lo que también creo es que cuando se habla de fraude, hablamos de varias cosas, ¿no? Una cosa es el fraude que ocurre el día de la elección. Pero hay otras cuestiones que son un sistema, cuando el sistema durante los 364 días del año, usted tiene la cancha inclinada, que el gobierno maneja enorme cantidad de recursos, maneja los medios, maneja la posibilidad de tener una influencia gigantesca, bueno, entonces tal vez ese día no hay fraude, pero sí es un sistema desigual. Eso pasa en muchos de nuestros países. Mariano, la siguiente pregunta. El Estado argentino ha prohibido recientemente las exportaciones de carne. Los más afectados son China e Israel. El argumento es la suba de precios en el mercado local. ¿Usted cree que esto es también otro tropiezo diplomático? Sí, yo creo que es un error de política económica gigantesco, ¿no? Porque creer que se va a poder reducir el precio de la carne frenando exportaciones es una idea totalmente equivocada que se ha probado errada durante décadas. Pero bueno, el gobierno tiene una capacidad enorme de no aprender de los errores y de reiterarse en el error. Con China es gravísimo porque son exportaciones enormes, muy importantes, que el embajador Gelar había abierto muchos mercados y más. Con el caso de Israel, que yo le puedo decir que conozco puntualmente, el número total de exportaciones no es un número gigantesco porque Israel es un país lejano y pequeño, tiene solamente 8,5 millones de habitantes, pero había aumentado enormemente la cantidad de exportaciones desde el año 2017, 18, 19, incluso en este año 20,
El embajador que me sucedió a mí, yo sé que ha trabajado muchísimo para continuar esa política, y bueno, pero un buen día, un mal día, desde Argentina bajan la persiana y se terminó. Bueno, ¿y qué explicación le da usted a los compradores que tenían un proveedor que era la Argentina? Lamentablemente esto es una gran noticia para el Uruguay, para Paraguay, para Brasil. Entonces estamos con una especie de política económica y una diplomacia boba, con un discurso nacionalista que en el fondo es absolutamente lo contrario al nacionalismo, porque termina favoreciendo a la competencia. Es realmente una tara ideológica que tiene muchas veces este gobierno. Doctor Causino, ¿qué requerimientos mínimos deberían aplicarse para seleccionar los diplomáticos que van a representar a nuestro país? Bueno, usted se refiere a los diplomáticos de carrera, me imagino. Sí. La Argentina tiene un cuerpo de servicio exterior de la nación que tiene un buen nivel, está formado a través del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, que se creó en los años 60, cuando era canciller Carlos Muniz, el fundador del CARI, el gobierno de Guido, y que después se profundizó, y se lograron formar varias generaciones de diplomáticos. Los diplomáticos argentinos tienen un buen nivel, siempre se habla de Itamaraty, de la Cancillería brasileña. La Cancillería brasileña tiene una tradición mucho más importante, que viene desde lejos, ¿no? Pensemos que el Brasil es el único país sudamericano, tal vez americano, pero sudamericano al menos, que tuvo una corte europea en Brasil, porque cuando Napoleón invadió la península ibérica, la corona portuguesa se subió a los barcos y trasladaron todos los archivos, se trasladó a Brasil, y esa tradición persiste. Pero más allá de eso, volviendo a la Argentina, el servicio exterior tiene buenas cualidades, los diplomáticos en general son buenos, por supuesto hay mejores y peores, ¿no? pero son buenos. Ahora, la diplomacia es una herramienta de la política exterior. La política exterior no la diseñan los diplomáticos, ni la ejecutan los diplomáticos, pero no la diseñan los diplomáticos. La diseña y la dirige el poder político. Es una herramienta que si usted la conduce adecuadamente puede tener buenos resultados. Si la conduce mal, tiene malos resultados, porque los diplomáticos están obligados a obedecer las órdenes que les da la conducción política. Entonces, esa es la reflexión. La clave es qué es lo que hace la conducción política con esa realidad. Después están los embajadores designados políticamente, que son los que pertenecen al artículo 5 de la Ley de Servicio Exterior de la Nación, que todos los países, o prácticamente todos los países, tienen esa facultad, y que los gobiernos designan a personas de confianza y políticamente en puestos que se supone relevantes para su política exterior, y de eso también hay buenos, muy buenos, malos y regulares. Pero no son ni mejores ni peores, son diferentes. Yo he sido embajador político y creo que es correcto que los gobiernos tengan embajadores políticos, pero también es cierto que a veces nombran a gente que no debería ser. Pero bueno, habría que analizar caso por caso. Doctor Causino, usted ha señalado en el tema de la carne, ¿no? ¿Por qué la pregunta es, ¿por qué la política exterior argentina muchas veces condiciona esa política, esa visión estratégica de política exterior a las necesidades internas? Esto se da mucho en la política argentina y no nos ha ido bien. Sí, porque una de las características del populismo, la palabra populismo a mí no me gusta usarla mucho porque significa tantas cosas que no significa nada, pero una de las características del populismo o de esas ideas es resignar el largo plazo en pos del corto, ¿no? Entonces, muchas veces la política exterior, no solo en la Argentina, en todo el mundo, pero en la Argentina ha ocurrido muchas veces, es utilizada para razones de consumo interno y de rédito inmediato, y en el largo plazo se producen errores muy graves, pero tampoco es el único ejemplo. Ahora, un ejemplo clásico es el del Segundo Imperio, por ejemplo, donde la política exterior de Napoleón III arruinó lo que era una política interna positiva, porque Napoleón III fue un buen gobernante para Francia, modernizó Francia en buena medida, pero su política exterior aventurera, que termina en una intervención en México, termina el emperador
ejecutado, bueno, pero esa es la idea del bonapartismo, pero para no ir a un caso tan extremo, muchas veces la Argentina ha tomado esas medidas. Por ejemplo, el caso clásico es Malvinas. ¿Cómo se decidió la operación de Malvinas? Se decidió por una cuestión de política interna, porque el jefe del ejército quería ser presidente, y así se decidió la operación por la cual Galtieri destituyó a Viola, antes de que terminara el periodo para el cual estaba designado, a través de un pacto con Anaya, el jefe de la Armada, y terminó en una operación y en una guerra absolutamente irresponsable. Pero es un vicio lamentable que tiene la política exterior argentina. Lo hablábamos hace un rato, el gobierno de Cristina Kirchner, para conseguir un swap con China, en el año 2014 habilitó una base china en el sur de la Argentina, y no nos la sacamos nunca más de encima, esta es la verdad. Le hago la última pregunta, doctor Causino. ¿Qué significa para usted la llegada del presidente Biden a los Estados Unidos y cómo definiría usted la relación actual entre la Argentina y ese país? Bueno, la relación que tiene un país como la Argentina con Estados Unidos depende más de lo que hace un país como Argentina que de lo que hace un país como Estados Unidos, porque es una relación asimétrica. La Argentina no es un país fundamental en el sistema internacional, pero, es decir, el mundo influye más en la Argentina que la Argentina en el mundo, obviamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el gobierno norteamericano está predispuesto a poder trabajar bien con la Argentina, pero de acuerdo a lo que haga la Argentina. No le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Ahora, si usted tiene un gobierno como el gobierno del presidente Fernández y de Cristina Kirchner, que en Venezuela vota en contra de Estados Unidos, en Nicaragua vota en contra de Estados Unidos, tiene una política con Cuba que ya conocemos, tiene un acercamiento, como hemos hablado antes, que expresa el embajador argentino en China, que es exagerado y que parece una provocación hacia los Estados Unidos. Si tiene un discurso en materia de su relación con Rusia, que parece una provocación con Estados Unidos. Si no condena el terrorismo que ataca a Israel. Bueno, si hace todo eso, no hay gobierno americano que lo pueda ayudar, porque realmente parece que fuera tirarse un tiro en los pies a la mañana, otro al mediodía, otro a la tarde, otro a la noche. Realmente es incomprensible. Con respecto a Biden, digamos, Biden recién lleva 6 meses, Biden es un hombre enormemente experimentado. Probablemente Biden sea el presidente de los Estados Unidos más experimentado en materia de política exterior que llegó a la presidencia en las últimas décadas, con la excepción posible de George Bush padre, no hijo, padre, que había sido también vicepresidente, había sido embajador en Naciones Unidas, embajador en China y jefe de la CIA, y de Richard Nixon, ¿no? Que Nixon era un hombre con características únicas, una personalidad sobresaliente, también con enormes problemas, ¿no? Era un gran paranoico, pero era un hombre que conocía perfectamente cómo funcionaba el mundo y de una gran visión y de una gran audacia también, hizo la política de apertura a China. Pero sacando Nixon y George Bush padre, probablemente Biden sea el hombre más calificado para el cargo en ese plano, como probablemente lo hubiera sido Hillary Clinton, si hubiese sido presidente, que había sido secretario de Estado, había sido senadora y primera dama muy importante, 8 años con Clinton. En ese sentido es un presidente más calificado obviamente que Trump, que no tenía calificaciones, no tenía experiencia, pero más allá de eso, Trump tenía bastante intuición sobre algunas cosas, ¿no? Algún día algunas cuestiones de Trump pueden ser reivindicadas eventualmente. Pero en ese sentido creo que es positivo un hombre como Biden. Las dudas que hay en Estados Unidos sobre Biden y en el mundo, ¿no? Son, por ejemplo, está el tema de Irán. Si Biden va a insistir por el camino que tuvo Obama de reflotar el pacto nuclear iraní, ¿qué relación va a tener con Rusia? La cumbre con Putin fue una cumbre prudente, lo cual es relativamente auspicioso, es decir, no hay una gran expectativa y por lo tanto quizá sea algo aceptable. Y después está el desafío chino, que es un desafío permanente para Occidente, que tiene las características que tiene. Pero bueno, es muy largo contestar esto, claro.
Doctor Mariano Causino, muchísimas gracias. Presidente Marolla. Gracias, Clara. Muchas gracias, Mariano Causino, por acompañarnos hoy. Hay veces las cosas difíciles se pueden explicar difícil. Hay veces las cosas difíciles tienen mucha síntesis y se entienden muy bien. Creo que eso es una característica suya para exponer problemas tan complejos como los que les hemos preguntado. O sea que yo creo que nos quedamos muy satisfechos. Ha sido una excelente clase para todos nosotros de qué pasa en el mundo. Y bueno, y felicito a mis consocios por buenas preguntas que han permitido aclararnos un poquitito qué está pasando en el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Clara. Gracias, presidente, y a todos los amigos. Espero haber sido... Gracias, amigo Mariano. Gracias, Oscar, maestro. Un abrazo grande. Gracias, cuídense.